Muy buenas tardes a todos. Bien, pues el día de hoy efectivamente queremos explicarles lo que es el Buró de Entidades Financieras y unos cuadros comparativos que creemos que va a ser de sumo interés para el público usuario. Muchos de ustedes, inclusive en las conferencias pasadas, se habló de un buró de que uno como usuario de los créditos tiene, ¿no?, frente a las sociedades de información crediticia. Ahí obviamente en ese buró lo que aparece son los créditos que uno tiene y la forma en cómo los va pagando. Bueno, pues ahora tenemos un buró de entidades financieras, en donde aquí el público usuario va a poder conocer cuál es el comportamiento de las instituciones financieras. Esa es la gran importancia de este buró. Si nos vamos a la que sigue, por favor, que nace en el 2014 por disposición legal. Conducef tiene la obligación de tener este buró de entidades financieras y que uno de sus objetivos es proveer al público usuario de información sobre las instituciones financieras que les permita comparar y tomar las decisiones adecuadas. Y obviamente en este buró está dividido en varias secciones que iremos explicando a lo largo de esta presentación. Entonces, ¿para qué sirve? Por un lado es una herramienta de consulta y difusión. Estamos ciertos que cuando uno transparenta la información y las instituciones se ven reflejadas en este buró, pues obviamente van a tender a mejorar esos productos y servicios financieros que os ofrecen. Y pues bueno, hoy en día hay más de 3,022 instituciones financieras que ustedes pueden comparar en el buró y que obviamente pueden conocer a detalle cómo se comporta cada una de estas instituciones. Por otro lado, como comentaba, te permite comparar el detalle de productos a través de un catálogo nacional de productos y servicios financieros. Las instituciones tienen la obligación de registrar sus productos ante nosotros. Tenemos más de 10,000 productos registrados y en la cual pueden conocer a detalle cuál es la tasa de interés que te van a cobrar, cuáles son las comisiones, requisitos de contratación, requisitos para que tú des por terminada tu relación con la institución. También nos permite detectar aquellas instituciones con el mayor número de reclamos y sanciones, es decir, quién es quién en bancos, quién es quién en seguros, quién es quién en afores, quién es quién en las entidades de ahorro y crédito popular. Y eso obviamente hace que tú como usuario de servicios financieros puedas saber cuál es el comportamiento de tu institución y en caso de que tú vayas a contratar un producto o servicio financiero, pues ir con la institución que menos reclamos pudiese tener. Obviamente te permite conocer los productos que hay en el mercado y compararlos de acuerdo a tus necesidades y posibilidades. Si nos vamos a la que sigue, por favor. El buró está dividido en varias secciones, en la cual nos permite conocer, por un lado, el desempeño de las instituciones financieras. ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿Cuáles son sus reclamaciones, sus sanciones, su índice de desempeño de atención a usuarios, que más adelante lo explicaremos? ¿Cuál es el estatus de la institución? ¿Cuál es su infraestructura? ¿Cómo se comporta frente a sus propios clientes en la atención? E inclusive Conducef hace todo un trabajo de evaluación de sus productos y obtienen una calificación. ¿Esto qué permite? Que el público usuario sepa a detalle cómo su institución financiera está cumpliendo con las diferentes obligaciones que tiene. Uno, frente a su propio usuario, frente a su propio cliente, y dos, frente a la Conducef. Si nos vamos a la que sigue, por favor. Aquí es una muestra. Por ejemplo, hoy en día, si ustedes entran al Buró de Entidades Financieras, les aparece el número de reclamaciones que se recibieron. Y ojo, esto es algo muy importante, no solamente son reclamaciones que ingresan a Conducef. Las instituciones financieras tienen la obligación de rendirnos un informe de forma trimestral,
donde nos tienen que reportar sus consultas y reclamaciones, es decir, lo que le llegó a la propia entidad financiera. Y entre lo que nos llega a Conducef se hace una suma y obviamente se obtiene un índice. Entonces, por ejemplo, de los 25 sectores que tenemos en el Buró de Entidades Financieras, el año pasado hubieron 7.950.000 reclamaciones, de los cuales obviamente bancos, obviamente es el sector con más productos colocados en el mercado, tuvo 7.415.000. Pero, por ejemplo, si nos vamos a aseguradoras, tuvo 113.000. Las SOFOMES, que son instituciones financieras que solamente se dedican al otorgamiento de crédito, arrendamiento, factoraje financiero, no captan, no reciben ahorros del público, se dedican exclusivamente al otorgamiento de crédito. Aquí, por ejemplo, tuvimos 91.024 reclamaciones. Las reclamaciones hacia las sociedades de información crediticia, el año pasado tuvimos 80.000 reclamaciones. Obviamente, en el caso de Afores tuvimos 24.466 reclamaciones, y lo que es el sector que le llamamos de entidades de ahorro y crédito popular, en el caso de las SOFIPOS tuvimos más de 13.000 reclamaciones, y en SOCAPS, mejor conocidas como cajas de ahorro, 6.000. Y obviamente otros sectores que, como les comentamos, son más de 25 sectores. Entonces, de ahí la importancia de que los usuarios entren al buró y pues vean las reclamaciones. Cuando uno le da clic al sector, pues obviamente ya le viene desmenuzado. Si entramos a bancos, le aparecen todos los bancos que hoy en día están operando en México y cuáles fueron sus índices de reclamaciones. Si nos vamos a la que sigue, por favor. Y entonces aquí tenemos un índice que ¿cómo lo calculamos? Obviamente las instituciones que tienen el mayor número de productos colocados pues siempre van a aparecer con muchas reclamaciones, y a lo mejor no es así que realmente tengan muchas. Entonces lo que hicimos fue establecer una metodología para sacar un índice de reclamación. ¿Cómo se calcula? De acuerdo por cada 10,000 contratos que la institución financiera tiene colocado. Y entonces ahora sí nos permite saber pues cuál es la institución más reclamada, ¿no? Y si se fijan, en la pantalla aparece pues bancos que a lo mejor no nos imaginamos. ¿Por qué? Porque si yo tengo 9 contratos colocados y tengo 8 reclamaciones, pues obviamente significa que como banco estoy muy mal, ¿no? ¿Y qué es lo que además tiene esta sección? Te aparece el monto que reclaman, obviamente el monto promedio de reclamación, el monto abonado y el porcentaje de abono. Entonces tú como usuario vas a poder decir, estoy en la institución X. Si yo tengo un reclamo, ¿cómo me lo va a resolver y cuánto me va a abonar? Entonces eso te permite tomar decisiones respecto de esa institución financiera. Si nos vamos a la que sigue, por favor. Tenemos una sección de alertas. Sabemos que hoy en día una de las mayores problemáticas que nos estamos enfrentando con el sector bancos son los fraudes financieros, que ya estuvieron en conferencias pasadas explicando sobre los mismos, los fraudes financieros, sobre la usurpación de identidad o posible robo de identidad. Y ahora, con esta pandemia, ¿qué nos llevó? Pues al uso de la tecnología. Y obviamente pues toda la parte de la banca remota que incluye obviamente banca electrónica, el uso de las apps, el uso de comercio electrónico, etcétera. Pues obviamente queremos nosotros resaltar esas reclamaciones por estas causas, y por eso le hemos denominado alertas. Y ojo, aquí viene inclusive el porcentaje de resolución. Y entonces tú vas a poder saber por institución financiera si tú tienes un fraude financiero, cómo te resuelve y en qué sentido te resuelve. Y entonces podríamos decir que si tiene 10 reclamaciones y 9 dice que van en contra y 1 es a favor, pues tu porcentaje de resolución con la institución es poco favorable. También igual aparece inclusive el tiempo de respuesta. ¿Cuánto se tarda la institución financiera en resolverle la problemática al usuario?
y obviamente viene un índice de desempeño de atención a usuarios, que ahorita lo vamos a explicar. Y entonces cuando ustedes le dan clic en alerta, les aparece obviamente la institución financiera, las reclamaciones totales y de estas causas, cuál es el número de sus reclamaciones. Si nos vamos a la que sigue, por favor. El índice de desempeño de atención a usuarios. ¿Qué es? ¿Por qué lo sacamos? ¿Para qué sirve? Bueno, el índice de desempeño de atención a usuarios, Conducef lo empezó a manejar para poder medir a las instituciones financieras de cómo se comportan cuando un usuario nos presenta una reclamación. Las instituciones tienen que cumplir con ciertas obligaciones que tienen cuando un usuario nos presenta una reclamación. ¿Cómo qué? Bueno, obviamente nos tienen que rendir un informe, este informe inclusive debe estar razonado y detallado, tiene que acudir a la audiencia de conciliación, si llegamos a un convenio, tiene que cumplir ese convenio. Si dice en una etapa amigable que tenemos denominada gestión electrónica u ordinaria, dice sí le voy a abonar el ICE Rejón y resulta que no le abona, pues está incumpliendo con lo señalado a la Conducef. Son 18 criterios de los que les calificamos a las instituciones. ¿Qué queremos con esto? Pues obviamente que el público usuario sepa que si tú tienes una reclamación ante Conducef, cómo se va a comportar esa institución frente a tu reclamo. Y entonces, obviamente, este índice de desempeño de atención a usuarios se saca por sector y por institución financiera. Así tenemos, por ejemplo, que el sector bancos tiene el año pasado sacó un promedio de 9.10, pero si se fijan, el promedio total de los sectores que tenemos en el Buró de Entidades Financieras es de 7, o sea, no es muy bueno. Quiere decir que las instituciones financieras algo les falla en el proceso de atención que tiene ante Conducef. Obviamente, independientemente de la sanción que le implica a esa institución financiera el incumplimiento. Pero lo que les queremos dar a conocer al público usuario es de que si yo tengo un problema con X banco, voy a la Conducef y presento mi reclamo, ¿cómo se va a comportar esa institución financiera frente a mi reclamo, inclusive delante de Conducef? Por ejemplo, en el caso de las entidades de ahorro y crédito popular, las OFIPOS, traen un índice de desempeño de 8.61, las aseguradoras 8.19, las SOFOMES, que son sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, es decir, que forman parte de un grupo financiero, tienen 8.19, las AFORES, por ejemplo, que es un tema que nos debe interesar a todos porque es la forma en cómo nos vamos a pensionar y jubilar, trae de 7.53. Obviamente, las sociedades de información crediticia 7.6, las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, que no forman parte de un grupo financiero, traen 6.52, banca de desarrollo trae 6, y obviamente las SOCAPs, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 5.2. Entonces, esto quiere decir que hay sectores que la verdad todavía tienen que trabajar mucho en el cumplimiento ante Conducef y sobre todo lo que les hemos dicho a las instituciones, es tu cliente, al que debes de cuidar es a tu cliente y obviamente explicarle el por qué no, para que si es no, pues es por qué y darle el fundamento y si es sí, pues resolverle la problemática. Si nos vamos a la que sigue, por favor. Cláusulas abusivas, es otra sección que tenemos. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros evaluamos los contratos que las instituciones financieras tienen registrados ante nosotros y hemos detectado en esa evaluación cláusulas abusivas en los mismos y que obviamente en el momento en que la detectamos le ordenamos inmediatamente su eliminación y obviamente con la sanción correspondiente. Inclusive tenemos un micrositio donde nos gusta mucho porque los propios usuarios nos pueden hacer llegar la cláusula que consideran abusiva y entonces entramos en un proceso de revisión. Al cierre del 2019 se tenían detectadas 1.689 cláusulas abusivas, de las cuales obviamente ya las eliminaron 1.670.
están pendientes 19 cláusulas. Obviamente los sectores con mayores prácticas pues es el sector de la banca múltiple, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas. Y les voy a poner, pues bueno, me dirán, oye, pues ¿qué ejemplos de cláusulas abusivas o qué es una cláusula abusiva? Bueno, es cuando en el contrato se establece una cláusula que va en perjuicio del usuario. Y como ejemplo podríamos dar los siguientes. Encontramos contratos en donde decía textualmente que se le prohibía al usuario celebrar otro contrato de crédito con un tercero. Entonces, si yo tengo una tarjeta de crédito y yo quiero sacar un crédito de nómina, no puedo. ¿Por qué? Porque hay una cláusula totalmente abusiva en donde me dice que no puedo contratar otro crédito con un tercero. Entendemos, lo que quiere es de que no haya un sobreendeudamiento y la institución financiera asegurarse pues, de que le va a pagar nada más a él, pero tú como usuario te limitan tu derecho y obviamente tú dices, oye, sí, efectivamente tengo mi tarjeta de crédito, pero puedo tener un crédito personal, sobre todo a lo mejor las pequeñas pymes, ¿no?, que manejan algunos créditos al mismo tiempo y eso los limita. También otra cláusula, y obviamente esa ya está eliminada de los contratos, ¿no? Otra cláusula que encontramos es de que si tú te atrasas en el pago de tu crédito con una institución financiera, te cancela todos los productos que tengas con ella. Entonces, por ejemplo, ¿no?, yo tengo mi tarjeta de crédito, dejo de pagar, me quedé sin empleo, y pues bueno, me encuentro en una situación económica compleja, pero a su vez tenía un seguro de automóviles con la aseguradora del grupo financiero, pues me cancelaron el seguro pues porque debías obviamente a la tarjeta de crédito. ¿Qué tiene que ver un producto con otro? O a lo mejor efectivamente tenía mi crédito de nómina y mi crédito de nómina lo estaba pagando en tiempo, simplemente tuve un pequeño problema en ese mes para pagar la tarjeta y por eso me vas a cancelar el crédito de nómina y cobrármelo todo. Ese tipo de cláusulas son las que detectamos y inmediatamente ordenamos su eliminación. Por eso, afortunadamente, teníamos al cierre del 2019 1,670 que obviamente ya habían sido eliminadas, ¿no? Si nos vamos a la que sigue. Como les comentaba, nosotros hacemos todo un trabajo de evaluación de los productos que nos lleva un cierto tiempo evaluar. En términos de lo que marca nuestra ley, tenemos que evaluarles cierta normativa a las instituciones financieras en sus contratos. Todo lo que se refiere a la transparencia de la información, que el usuario sepa perfectamente cuáles son sus derechos y obligaciones que tiene frente a la institución financiera. Y en este proceso de evaluación, Conducef cada año tiene un programa anual de supervisión en donde elegimos un número determinado de instituciones a evaluar. Generalmente nos basamos en una serie de criterios, pues obviamente las acciones más reclamadas, las que pudieran haber tenido más sanciones, las que a lo mejor cometieron mayores irregularidades, y cada año se presenta este programa y se señala qué productos son los que vamos a evaluar. Y pedimos expedientes físicos reales de clientes y los evaluamos. ¿Qué revisamos? Pues obviamente su contrato de adhesión, la carátula de ese contrato de adhesión, su estado de cuenta, el comprobante de operación, obviamente su página de internet y hasta su publicidad. Para comentarles, son más de 150 elementos normativos que tenemos que identificarles a las instituciones. Si incumplen, obviamente a través del Buró de Entidades Financieras se les califica y obtienen una calificación. Y además de obviamente la sanción correspondiente por contener incumplimientos en sus contratos. Si nos vamos a la que sigue, por ejemplo, en su momento evaluamos el producto de tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que les revisamos? Bueno, que venga el costo anual total, pues para que el usuario sepa cuánto es lo que va a pagar, que venga efectivamente señalado su saldo total, su pago para no generar intereses,
En el caso de una cuenta de depósito que venga su ganancia anual total. Si me hablas de comisiones, nosotros verificamos que esa comisión que tú me dices que hay en el contrato esté registrada, en el caso de bancos y SOFOM SR, ante el registro de Banco de México. Si es ante la SOFOM SNR y las entidades de ahorro y crédito popular, SOFIPOS y SOCAPS, registran sus comisiones con nosotros. Entonces, al revisar el contrato, si tú dices que vas a cobrar una comisión por apertura de crédito del 2.5%, entramos y verificamos que efectivamente sea la que tienen registrada. Es más, nos hemos encontrado con contratos que están con idioma anglosajón y términos anglosajones y que también se los observamos, o que no traen la dirección ni el teléfono de contacto de su unidad especializada de atención a usuarios. Toda institución financiera tiene la obligación de tener una unidad de atención que precisamente atienda a sus clientes. Bueno, entonces hacemos todo ese análisis y obtienen una calificación. Ustedes se preguntarán, bueno, aquí hablan de primera y luego de segunda. Ah, bueno, porque no nada más nos quedamos con esa, sino que les volvemos a revisar el producto para el efecto de que obviamente checar que hayan hecho todos los cambios porque se les ordena que hagan los mismos, y entonces en esa segunda evaluación pues es cuando ya pudieran llegar a tener un 10. Entonces tenemos instituciones que en la primera sacaron 7.4, 6.6, 5.8, y bueno, a la hora de que volvemos a revisar, pues ya ahora sí cumplen, que ese es el objetivo de Conducef, que los usuarios tengan contratos apegados a la norma y totalmente en cumplimiento en la transparencia de la información. Por ejemplo, si nos vamos a la que sigue, por favor, en materia de seguros. Bueno, aquí tenemos de SOFOM SR, tarjetas Banamex, por ejemplo, SOFOM Inbursa, que en su momento reprobaron, ¿no? Y que pues no estaban cumpliendo con esta parte de la transparencia. Y en el caso, por ejemplo, de seguros, ¿cuál es el producto más reclamado en seguro? El seguro de auto, ¿no? Que porque obviamente fue la pérdida total del vehículo, que me lo robaron, o el típico choque y que no me lo arreglan a mi entera satisfacción. Si nos vamos a la que sigue, por ejemplo, en materia de seguros, ¿qué les revisamos? Por ejemplo, en seguros son 135 elementos normativos. ¿Qué les pedimos? La solicitud con la que contratan el seguro, obviamente la carátula, la póliza de seguro, las condiciones generales y un folleto informativo que tienen la obligación las aseguradoras de entregar. Todo eso se los revisamos, además de su página web y su publicidad. ¿Y qué es lo que revisamos, por ejemplo, en el caso del sector seguros? Pues que venga exactamente bien establecida cómo va a ser la indemnización en caso de una pérdida total. Hay una palabra que en seguros se usa que es tú tienes un periodo para pagar tu prima, se llama periodo de gracia. Ah, bueno, pues que venga establecido ese periodo de gracia y que el usuario sepa que lo tiene, que tiene 30 días para pagar la póliza. ¿Cómo va a ser la forma en que te van a indemnizar? En algunos seguros obviamente te pueden dar un autosustituto, ¿no? Mientras te dan la cantidad señalada en tu suma asegurada por la pérdida total del vehículo. Igual también verificamos de que tengan la unidad especializada establecida, que ese contrato se encuentre registrado ante nosotros. Llevamos un registro de contratos de adhesión RECAS, al igual que lo llevamos para los sectores de bancos, SOCAPs, SOFIPOS, uniones de crédito, donde nos tienen que registrar su contrato. También las aseguradoras lo tienen que hacer. Y pues bueno, ahí es cuando las evaluamos. Y lo mismo, sale la primera calificación, que es lo primero que encontramos, y luego ya en una segunda vuelta verificamos que hayan hecho los cambios. Y pues bueno, tenemos aseguradoras donde en la primera vuelta reprobaron, como es la Latinoamericana de Seguros, Mafre Tepeyac, Primero Seguros, Qualitas Compañía de Seguros, y que obviamente ya hicieron los cambios y que por eso ahora tuvieron una calificación de 10. Inclusive en estos momentos, lo que es el seguro de auto, lo evaluamos el año pasado y vamos a continuar evaluándolo este año.
Y en el caso de tarjeta de crédito, inclusive, hoy en día nos encontramos evaluando el producto de tarjeta de crédito. ¿Por qué? Pues obviamente es el más colocado y queremos ver que ese 10 que sacaron en su momento, pues lo sigan manteniendo. Y con eso garantizamos, vuelvo a repetir, que los usuarios tengan un contrato apegado a norma y que puedan conocer cuáles son sus derechos y obligaciones. Si nos vamos a la que sigue, por favor. Por ejemplo, en el caso de esta última compañía, el Águila, si se fijan, nada más subió una décima de 3.7 a 3.8. No modificó lo que le habíamos ordenado en la primera vuelta. Y pues por eso sale reprobatoria de nueva cuenta en esta segunda vuelta. Si nos vamos a la que sigue, por favor. Y bueno, también tenemos una sección de los programas de educación financiera. Estamos ciertos que las instituciones financieras deben de participar en educar financieramente a sus clientes, desde enseñarles cómo se hace un presupuesto, cómo se hace el ahorro, qué debes de hacer si tienes varios créditos, etcétera. Lamentablemente, solamente tenemos 117 instituciones financieras con programas robustos, es decir, solamente el 3.8 del total de las instituciones. Y obviamente, bueno, Conducef ha estado trabajando muy de la mano con las instituciones y, bueno, es muy fácil conocer cuáles son estos programas de educación financiera, aquellas instituciones que lo tienen. Dentro del buró ustedes le dan clic al programa de educación y pueden conocer en qué consiste. Bien, si nos vamos a la que sigue, por favor. Y bueno, ahora les presentaremos estos cuadros comparativos que hace la Conducef. ¿Para qué? Para que en el mismo tenor que es el Buró de Entidades Financieras, transparentar la información y que los usuarios sepan tomar la mejor decisión respecto del producto o servicio financiero que tienen. Si nos vamos a la que sigue, por favor. Aquí presentamos lo que están cobrando las instituciones financieras por nuestra anualidad de nuestra tarjeta de crédito. Esta, obviamente, la pantalla que estamos viendo, la lámina, es sobre la tarjeta de crédito clásica. ¿Qué nos pasa comúnmente? Vamos en un centro comercial, se nos acerca un muchacho, una muchacha y nos ofrecen una tarjeta de crédito. Y a lo mejor esa tarjeta de crédito inclusive no se ajusta a nuestras necesidades. Pero bueno, pues ya la adquirimos y no sabemos inclusive cuál va a ser la anualidad de esta. Y entonces, si ustedes se fijan en la lámina, hay instituciones financieras que te cobran 0 anualidad. Por ejemplo, Bancoppel con su tarjeta de crédito Bancoppel, Scotiabank con su tradicional tasa baja, pero por ejemplo, ahí ya empiezan a cobrar. Inbursa, la clásica, te cobra 3.48, Santander Light 630, Banorte Clásica 630, la BVA Azul 699, la de HSBC Clásica 709, Citibanamex Clásica 716. Es decir, entre el mismo número de tarjeta de crédito, estamos hablando comparando nada más la clásica, pues hay ciertas diferencias que tú como usuario te puedes ahorrar, ¿no? Y desde de qué se trata, que ustedes sepan que hay diferentes anualidades. Por ejemplo, si nos vamos a la que sigue, en el caso de las tarjetas de crédito oro, obviamente generalmente las de oro son más caras porque traen puntos que puedes ir acumulando y que al final del año puedes cambiar por alguna cuestión que tenga la misma institución financiera, productos, otras traen inclusive viajes, ¿no? Para que puedas adquirir boletos de avión, etcétera, puedas hacer disposición en efectivo, te dan dinero en efectivo con una tasa preferencial, etcétera. O sea, te dan un poquito más que la clásica en cuanto a beneficios. Sin embargo, obviamente, esos beneficios cuestan y la tarjeta oro implica un mayor cobro de anualidad. Sin embargo, comparando las puras tarjetas clásica oro, también hay diferencia entre instituciones financieras. Y así tenemos que, por ejemplo, Scotiabank, con su tarjeta que se llama tasa bajas oro, te cobra el 0%. En el caso de Banco Azteca, te cobra el 0%, pero Bancoppel ya te empieza a cobrar 250 pesos, Inbursa 468, Santander Fiesta Rewards 925, la de Banorte Oro 930,
la de BV 1076, HSBC está igual en 1076 y Citibanamex 1087. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos tarjetas, pues recomendamos, y si no, obviamente no tienen adeudo alguno, pues cancelar la que es más cara y quedarme con la que me cuesta menos la anualidad, ¿no? Si nos vamos a la que sigue, otra cuestión que también muchas veces no sabemos, cuando nosotros abrimos una cuenta de débito, una cuenta de cheques, cobran por ese manejo de cuenta. Cada mes el banco nos cobra por esa administración, por darnos nuestros estados de cuenta, porque podamos consultarlos, etcétera. Y también varía de banco en banco. Así tenemos que Banco Azteca, por ejemplo, su cuenta guardadito cheques te cobra 0 pesos de comisión por manejarla de forma mensual. Bancoppel también te cobra 0, pero Santander, la cuenta de cheques a pago fijo te cobra 50 pesos. BVA en su libretón te cobra 50 pesos, HSBC te cobra 55 pesos, Citibanamex 55, Scotiabank 60, Banorte 60, Inbursa 228. Entonces, hay una gran diferencia también en cuanto a la comisión por la administración de tu cuenta de depósito o tu cuenta de cheques. Si nos vamos a la que sigue, por favor. Igual también, además de pagar una comisión por tu administración de tu cuenta, te van a cobrar comisión por no mantener el saldo mínimo en la cuenta. O sea, son 2 comisiones. Entonces es importante tenerlas en el radar. Y en este caso, por ejemplo, si tú no tienes en la cuenta que se llama cuenta Simplex de Inbursa, donde te ponen como mínimo promedio mensual 10,000 pesos, te van a pagar de comisión. Si yo saco y me quedo con 9,000 en el mes, me van a cobrar 43.10. Entonces son los 43.10 por no mantener el saldo mínimo más los 50 pesos por el manejo de la cuenta. Hay personas que nos han presentado reclamación donde dejaron 3,000 pesos en su cuenta, se olvidaron que había ahí 3,000, los quieren recuperar y el banco dice ya no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Pues porque no mantuviste el saldo promedio y 2, pues la administración de la cuenta y todo se comió en el cobro de comisiones. HSBC, por ejemplo, te cobra 150, Citibanamex 165, BVA 170, Scotiabank 175, Banorte 180, Santander 280. Y como pueden ver, el saldo promedio va de 4,000 a 5,000 pesos. Pero también hay diferencias entre ellos, aun cuando el saldo mínimo es el mismo. Entonces, con esto, pues bueno, dar a conocer esta información para que sepan con quién pueden contratar. Si nos vamos a la que sigue, también nos es muy común retirar de los cajeros automáticos que no son de nuestro banco. A veces a lo mejor es de que aquí me quedó cerca el banco y mi banco está a 2 cuadras más allá, pero ya me dio flojera caminar. Pues bueno, les cobran por cada retiro que ustedes realizan en cajeros que no son de su institución financiera. Y entonces así tenemos, por ejemplo, que si yo tengo mi tarjeta en Santander y voy a Banco del Bienestar, bueno, Banco del Bienestar me cobra 10 pesos. Si voy a Compartamos, me cobra 12 pesos. Si voy a ABC Capital, 12.93. Si voy a Inbursa, 15. Si voy a Bancoppel, 15.52. Si voy a Banjército, 16. Y luego ya me empieza a subir un poquito más, Banbajío, B por Más, Banco Autofin, 20. Mifel, 23. Banregio 25, Cibanco 25, Azteca 25.86, Citibanamex 26.50, BVA 29.50, HSBC 29.90 y luego ya nos vamos a los 30, ¿no? Santander, Scotia, Firme, Banorte, Interbanco, Bansi 35 y Multiva 40. Entonces, obviamente es sacar dinero de nuestro banco, es dinero nuestro. Que si hacemos cuentas, a lo mejor en un mes de comisiones por sacar en otro banco, pues ya me quitaron, bueno, ya son 500 pesos menos, ¿no? Por estas disposiciones que hago. Ahora bien, entre bancos hay convenios, en donde ustedes inclusive los pueden consultar en la página de la Conducef. Por ejemplo, si yo soy de Scotiabank Inverlat y voy a Firme o a Banca Mifel,
me cobran 0 comisión. Si voy a Bancoppel, me cobran 8.65. Si yo Banjército voy a Cibanco y a BVA, me cobran 0 comisión. Entonces, es importante también que el público conozca cuáles son esos convenios y que están en nuestra página de Conducef, inclusive ahorita los estamos actualizando en base a la información que publica constantemente Banco de México, esos convenios para que el público sepa. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor sacamos dinero por una cuestión de seguridad, está bien, pero que no se nos haga algo ordinario estar sacando dinero que no es de nuestro banco. Si nos vamos a la que sigue, ¿qué tendemos también a hacer? Bueno, además pedimos saldo, o sea, ya sacamos, ¿no? Que nos cobró 30 pesos más IVA, Ojo, la información establecida en la anterior es sin IVA, es más IVA. Entonces ya me cobraron 35.80 ya con el IVA. Y digo, híjole, ya no sé cuánto es lo que tengo de saldo, voy a sacarlo. Y pides el saldo, entonces te cobra. Compartamos 4 pesos, ABC Capital 4.31, Banco del Bienestar 5, Banjército 6, Inbursa 6, Cibanco 6.50, Banbajío 7, Banregio 7, Interbanco 7, Bancoppel 7.59, Banco Azteca y empezamos a subir 8.62, Bansi 9, Citibanamex, Mifel, Scotia, Banorte, B por Más, Banco Autofin y Multiva 10 pesos por la consulta de saldo. HSBC 10.40, BVA 11, Santander 12 y Afirme 12. Entonces, bueno, si yo ya fui a Firme, pues ya no, y ya te cobraron la comisión por sacar del cajero, pues ya no pidas tu saldo para que por lo menos no pagues tanta comisión, ¿no? Entonces, con esto volvemos a insistir, es importante que el público usuario de servicios financieros conozca de esta información para que pueda comparar y en este caso inclusive ahorrar, porque vuelvo a repetir, es dinero nuestro. Si nos vamos a la que sigue, acuérdense que también hay corresponsales bancarios en donde uno puede hacer depósitos, ¿no? Por ejemplo, si a mi mamá le urge que yo le deposite, pues puedo ir yo al Oxxo a depositarle a su cuenta, ¿no? O inclusive a pagar la tarjeta de crédito, pero también cobran estos corresponsales bancarios. Entonces, por ejemplo, en el Oxxo va la comisión de 7.62 a 18.26, de 7-Eleven va de 7.62 a 13.85 y Telecom tiene ciertos convenios donde te cobran 0 comisión porque tiene convenios con ciertos bancos y hasta 15 pesos. Muchas veces yo he visto que está el Oxxo y a 3 cuadras está Telecom. Bueno, pues que el público sepa que también los corresponsales cobran comisión y que obviamente es algo que estamos dando extra al monto que estamos depositando. Obviamente es en cuanto a cuando depositamos en cuentas de depósito, hay otro costo distinto cuando pagamos tarjetas de crédito. Pues bien, espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. Los invitamos a que consulten el Buró de Entidades Financieras, inclusive tiene una guía para que ustedes conozcan cada una de las secciones que contenga. ¿Por qué? Porque usuarios informados van a poder saber elegir productos adecuados y sobre todo, al transparentar la información, estamos haciendo que las instituciones financieras mejoren sus productos y servicios financieros. Muchísimas gracias.